Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? Hola, ¿Qué tal, profe. Marta? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, profe, bien. Bien, Sí, gracias. señor. Ok. Esperemos un momentico a ver si llegan más. Esperemos 2 minuticos a ver, porfa. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo, no llegó nadie más. Entonces, pues nada, arranquemos. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? A mí me fue como regular, profe. Qué pena. No, Regular, pero regular. estoy viendo que a todos les fue flojito, o sea, no. Digamos que la nota más alta fue 3.5. O sea, yo. Bueno, está Marta y si Marta y tú, Rosario. Fue la, En la, las la mejores. nota, sí, la nota más alta. Pero era que estaba muy difícil. No, profe, pero es que nosotros, yo por lo menos estuve revisando las grabaciones supuestamente en las dos últimas clases y nunca las encontré. Entonces debe ser que ahí habían temas que no, que de pronto se colocó ahí, pero yo, la verdad, yo no las encontré. Y las estuve revisando el sábado por la noche y no las vi por ninguna parte. Igual yo, profe. Había temas que no las vi, pues no los tenía yo en las clases. Profe, porque usted tiene pendiente de subir 2 clases, ¿no? Por eso no Bueno, las vi en la plataforma. lo que pasa es que hay una clase que quiero hacerla más bien el viernes con ustedes de 7 a 9, si pueden. Si no, pues yo la hago y la grabo y se las publico, pero es sobre el tema que estamos manejando. Pero ¿qué tema fue uno de los que recuerden que no hemos visto y que salió en el examen? Recursos de capital, creo que era. Recursos de capital, miércoles. Entonces, cuando hablamos de la norma de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen la relación entre el administrado y la administración.
Muchos colocaron en esa entre los ciudadanos y el gobierno, pero recuerden que cuando estamos hablando desde la Yo fui parte, una de esas. cuando estamos hablando de la parte tributaria, específicamente la norma habla del administrado y la administración, ¿ok? Yo sí coloqué esa, pero es que hay otras que no di pie con bola. Creo que fue la segunda que me quedó como complicada y la tercera. De ahí para abajo me parecieron fáciles, pero unas que, más perdidas. Ok, estoy mirando aquí el examen de Marta. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las en las que te pifiaste, en ciudadanos y gobierno, cuando era Sí, sí, administrado y sí, no sé con administración. quién yo creo que me equivoqué Listo. con en el anterior examen había una parecida y ahí sí era el ciudadano y la administración. La otra dice, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial presentar la declaración de renta. Esa no es, muchos colocaron ahí verdadero. Eh, no, digamos que la obligación sustancial es, bueno, ahorita dentro de la clase que vamos a manejar el día de hoy, voy a ahondar más en el tema de la obligación sustancial, pero básicamente, digamos que ahí hay un error. ¿Listo? Eh, Profe, esas son las preguntas cascarita, ¿no, profe? ¿Por qué, Cascarita? No es que yo la leía, yo sí, o sea, sí, pero no. Uy, qué pena, profe. No. Oh, no, 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 pero espérame, voy a mirar. Profesor, pero para todos fueron las mismas preguntas. No, Ah, pues no, entonces esto es no. un banco de preguntas y a cada quien le sale No, unas. no, no. A mí me salió otra muy distinta en la 2. Por eso decía que no. Porque a mí también me salió esa, pero esa fue una de las últimas. Ok, espérenme porque estoy. Porque hubo unas que eran más duras y sí las sacaron. O sea, no, no entiendo. Pero bueno, está la obligación formal, está la obligación sustancial. eh, sí, por ejemplo, eh, es que aquí la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial presentar la declaración de renta. Ese ejemplo está mal, ¿sí? Ese no es el ejemplo acorde para justificar lo que es la obligación sustancial, ¿sí? Ese ejemplo que está haciendo referencia hace referencias a la obligación formal, no a la sustancial, ¿ok? Entonces, digamos que ahí era donde estaba la cascarita, como decía Marta. Y la otra dice, el procedimiento tributario le da un alcance significativo a la profesión del contador porque nos permite dar respuesta a un requerimiento de la autoridad fiscal, a un aviso persuasivo, a un emplazamiento, a una citación por la Superintendencia de Sociedades. La forma en que le vamos a transmitir a la autoridad fiscal la respuesta será una y cuando no conocemos el procedimiento tributario, de seguro daremos otro tipo de respuesta a la autoridad fiscal y esto puede hacer que perdamos un proceso de discusión con la misma. Entonces tú colocaste que es verdadero, pero ahí había una cascarita y esto es falso. ¿Por qué? Yo, profe, Porque nosotros no le damos respuesta a la no. superintendencia de sociedades. Nosotros nos entendemos directamente es con la DIAN, ¿sí? Con la autoridad fiscal. Y a ella es a la que le damos respuesta de todo ese tipo de situaciones. No a la superintendencia de sociedades. A la superintendencia de sociedades le mandamos informes y cosas que nos pida, pero no temas que tienen que ver con la parte tributaria. Entonces, digamos que ahí, esos fueron los tres punticos en los que, como dice la nieta, te equivocaste. Pero Ay, profe. No, yo la veía tan perfecta la pregunta. sí, pero hay No, que, no hay había que, pillado la casca. Toca sí, analizarla bien. sí, hay que ponerle todo el sentido a la lectura, porque ahí hay cositas que de pronto pueden hacer que el tema cambie completamente, ¿sí? El de Rosario
El de Rosario, bueno, el primero está bien, el segundo está bien, el tercero está bien, el cuarto. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Del total de ingresos que percibe la nación, la mayor parte son por vía de ingresos de capital. No. Recuerda que hay ingresos, esa fue la primera clase que tuvimos. Ingresos corrientes y, perdón, No, tranquilo, profe, no. Se me fue ok. el micrófono. No, tranquila. Entonces, pues básicamente, esta fue una de las preguntas de la primera sesión, en donde hacíamos referencia a, a lo que eran las fuentes de ingreso del país. Entonces, digamos que la mayor parte de los ingresos que percibe la nación son por vía de ingresos corrientes, que son vía los tributos, vía las tasas, vía las multas, ¿sí? Por ahí es por donde llega el grueso de los recursos. Luego, lo otro ya es por parte de... Ay, espere que quieren entrar para... El otro, los recursos de capital hacen referencia básicamente a lo que son las utilidades que le generan las empresas en donde el Estado es dueño, y lo otro viene vía la deuda pública, que puede ser deuda interna o externa. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ahí podían haber ese tipo de, digamos que se presentaba ese tipo de situaciones. ¿Ok? Eh, Hola Daisy, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Bien, súper, sí, señor. ¿Tú cómo vas? Bien, bien. Les presento a Daisy Gaspar. Ella pertenece al área comercial de la universidad y les quiere transmitir una información bien importante. Entonces, Daisy, te dejo. Gracias, profe. Claro que sí. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, chicos, pues alguno de ustedes ya conoce la información, como de pronto pues otros chicos no tengan el conocimiento total de la información. Entonces, por parte universitaria virtual y del área de rectoría, queremos hacerles una invitación muy especial para que ustedes puedan participar en el beneficio que estamos manejando acerca de los referidos. Para el tema de los referidos, queremos realizarles una invitación para que sean partícipes de aquí al 30 de diciembre en manejar acumulado de referidos. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de referir familiares, amigos que estén interesados en estudiar alguna carrera y ustedes lo refieren con la universidad. Y si la persona realiza el proceso de matrícula, ustedes van a obtener un 15% de descuento sobre el valor del trimestre o se les entrega el dinero en efectivo, como a ustedes pues les quede la opción más flexible. El beneficio que ustedes tienen es que entre más referidos tengan, pues más económico les puede quedar el costo del trimestre o adicional les puede quedar hasta totalmente gratis según la cantidad de referidos. Entonces, es una invitación muy especial para que puedan brindarnos información de pronto de personas que también quieran estudiar. Iniciamos clases ahorita para el 7 de febrero y pues un beneficio también para ustedes para que puedan obtener pues un descuento adicional de pronto del que están manejando en este momento. En la parte de referidos, pues depende la carrera, sobre la carrera que vayan a realizar el proceso de matrícula, la persona que ustedes refieran, es el beneficio que ustedes van a obtener. Entonces, una invitación muy especial para que puedan ingresar a la página de la universidad en el área de admisiones, dice plan referidos, y allí van a encontrar una tabla con el valor del descuento o el valor que pueden llegar a obtener. El valor más bajito es de 91.379 pesos, es un costo de referido, y el valor más alto que manejamos es por medio de especialización, que es un costo hasta de 419.719 pesos. Entonces, pues para que lo tengan muy presente, para que ustedes saben que en el día a día pues tenemos contacto con muchas personas. Lo único que nosotros manejamos de datos es el nombre de la persona que quiera estudiar, número de teléfono, correo electrónico. Si cuentan con el número de documento bien, si no, pues no hay ningún inconveniente. Nosotros los llamamos, les brindamos toda la información y les realizamos pues el respectivo seguimiento para este proceso de matrícula. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Pues ¿Ninguno? parece que todo está claro, ¿no? Ok.
Entonces, pues la idea es esa, chicos, la idea es invitarlos a que participen, a que pues de pronto lo manejamos en la mayoría de las campañas, pero es un beneficio muy especial que ustedes van a poder obtener. Es un descuento de más, para el profe también aplica. Entonces, Gracias. vale, pues no se te entregan el trimestre, ¿no? Se te genera pues de contado el beneficio, pero pues también aplica para los docentes y para los estudiantes. Entonces, chicos, para que lo tengan presente, voy a compartirles por medio de un mensaje de acá, de la reunión. Les voy a compartir mi nombre, que es Daisy Gaspar, mi número de contacto al cual me pueden enviar pues la información de los datos de los referidos o cualquier pregunta que tengan respecto a este evento que estamos manejando del plan de referidos. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por el tiempo, por atender la información. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto me comentan, me informan y pues en lo que les pueda colaborar con gusto. Respecto pues a la información, pues quedaré muy atenta. Nosotros igual les realizamos el seguimiento y pues les brindamos toda la asesoría para que lo tengan en cuenta. Ya les compartí también la imagen. Y pues nada, a participar y pues a obtener esos beneficios de más que no cae nada mal. Bueno, Daisy, muchas gracias. Sí, ya recibimos la información ahí en el chat. Listo, súper. Gracias, profe, por el espacio y Bueno, gracias por el tiempo. Que estén muy bien. Una excelente noche. ok, chao, que estés bien. Gracias. Chao. Entonces, por ejemplo, volviendo a retomar el tema estábamos hablando del examen de Rosario, a Rosario le salió una pregunta bien compleja y la sacó adelante. O sea, esta pregunta 6, que dice, relacione la definición con el artículo correcto, pues no era así como de las más fáciles, pero todas las tuviste bien y eso está, pues habla bien de que habías estudiado el tema. Eh, Cometiste un error en la misma pregunta que le pasó a Marta, y fue la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar el impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial presentar la declaración de renta. Entonces, el mismo punto, ¿no? Y el otro en el cual te equivocaste es en este, en donde dice que, ahora bien, cuando voy a contribuir con un tributo y debo presentar una declaración de impuestos, nace una relación entre el sujeto activo, el contribuyente, y el sujeto pasivo, el Estado. Pues aquí hay una trampa, porque el sujeto activo no es el contribuyente, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el Sí, el contribuyente. contribuyente, ajá, sí, 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 sí. Entonces, pues ahí digamos que estuvo el inconveniente, pero esta pregunta la sacaste re bien. Entonces, pues sí, muchos a los que les salió le atinaron a una o a dos preguntitas de esta, eh, pero tú le diste con las cuatro correctas y pues eso está muy bien, ¿ok? Súmele, ¿Perdón? súmele más 5 a esa, otro 0.5 a esa pregunta. Vea, pues yo alabándola y ahora me va a cobrar el... Bueno, como dice, Noches, como dice mi profesor, mamá. compañera. Hola, buenas noches. ¿Quién es? ¿Quién Pues es? aquí viendo lo de mis compañeras, no, profe, a mí Ah, también estoy aterrada o sea, es la primera vez que a mí me va tan mal en un examen. Una cosa aterradora, o sea, lo perdí, saqué un 1, ni en primaria sacaba un 1 yo en un examen. sagrado rostro, ¿y eso? No sé, profe, la verdad estaba que les escribía un correíto, pero ahora que yo veo que mis compañeras están ahí pidiéndole como la observación, pues me lanzo y le digo que me fue muy mal también en el examen. Sí, no, pues precisamente estábamos hablando que la nota más alta fue 3.5. ¿M? Entonces, sí, yo les preguntaba, bueno, pero ¿a qué se debía? Y me decían, no, es que habían preguntas que no salían, que no habíamos visto ni nada. Y sí, las habíamos visto. Lo que pasa es que, digamos que Pro- las preguntas hay que leerlas muy bien. Dime, Marta. Puso No, preguntas cascaritas. exacto, exacto. Puso sus cascaritas en todas. Entonces, lo pone a uno a pensar mucho y uno, ¿será que sí, será que no? Pero no, nada, no se atinó a ninguna.
Qué Por lo vaina. menos Sí, yo. no, y la vaina es que uno está como contra el tiempo, entonces, ay Dios, hay que Ujú. meditarla, pero hay que leerla, pero hay que leerla rápido, entonces es eso, profe. Correcto, sí, sí, señor, es eso. Bueno, ahí vamos adquiriendo experiencia. Esto pasa y bueno, digamos que nos pasó en este segundo examen, pero pues digamos que ya para el tercero sé que eso no les va a volver a pasar. Entonces, pues como para que lo tengan presente, pero sí hay que leer muy bien la pregunta, ¿ok? Porque en una mala lectura, pues estamos emitiendo una mala respuesta, ¿sí? Y eso no va a pasar solamente en un examen, eso nos va a pasar en la vida real, ¿ok? Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución con eso, ¿listo? Eso no es como para que se echen a llorar ni nada de eso, pero sí digamos que aquí la lección aprendida es leer muy bien, o sea, comprender lo que estamos leyendo, es básicamente eso. Ponerle los cinco sentidos a esa lectura y sé que lo sacan adelante. Entonces, sí, las preguntas tienen cascaritas. Por ejemplo, esa que les decía, el simple hecho de mezclar los términos, pues ya genera la confusión en la interpretación de la pregunta. El sujeto activo nunca es el contribuyente, ¿sí? El sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo sí viene siendo el contribuyente, ¿ok? Entonces, es eso básicamente. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces les decía, eh, este viernes, simplemente para el que pueda, si no pueden, no hay ningún problema, yo doy la sesión y seguimos avanzando en el tema. ¿Por qué lo quiero hacer el viernes? Primero porque los viernes es nuestra sesión de tutoría y pues digamos que ustedes casi no vienen a sesión de tutoría, entonces voy a aprovechar esa sesión para reponer esa clase que habíamos que les debo, en donde digamos que vamos a hacerla de 7 digamos que desde las 7 de la noche. No sé si tienen de pronto alguna clase que se les cruce. ¿Se les cruza con otra materia? Ah, a mí no, profe, yo sí puedo asistir. Ok, no sé, Rosario, A mí Julie. tampoco se me cruza. Tampoco, profe. Ah, ok. Nubia. No, profe, tampoco. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguir con la temática que venimos trabajando desde la sesión pasada, con lo que vamos a avanzar hoy y seguir con esa misma temática. ¿Por qué es importante esto? Porque con base en casos prácticos estamos resolviendo o estamos comprendiendo lo que es el procedimiento tributario. ¿Ok? Entonces, en aras de eso, pues el propósito es ese, es el de seguir trabajando en esa línea y poderlo cubrir más. El tema del procedimiento tributario es muy extenso, ¿sí? Y además es toda la parte jurídica. eh, Hay que leer bien esa parte jurídica, es un poco compleja, pero digamos que entendiendo uno el grueso del procedimiento tributario, pues ya le queda a uno mucho más fácil poder desengranar el resto de la situación que se pueda estar presentando al interior de una organización. Entonces, básicamente aquí de lo que vamos a hablar es de esas etapas que hay que surtir dentro del procedimiento tributario y cómo las debemos cumplir, ¿ok? Es básicamente eso. Entonces, ya metiéndonos de lleno en la sesión del día de hoy, entonces, digamos que estamos hablando básicamente de todo lo que es el procedimiento tributario. Mm, yo a esta presentación no le tengo una tabla de contenido. Y no le tengo una tabla de contenido no porque me dé flojera hacerla, sino porque el tema es tan amplio que, mi chica, no sé por dónde, no sé cómo hacer una tabla de contenido para esto. Entonces, pues hablábamos acerca de lo que era la constitución política, es decir, dándole un contexto a lo que es la parte, por qué el Estado cobra impuestos y por qué a nosotros nos toca cumplir con esa obligación. Y eso está enmarcado dentro de la Constitución Nacional. Eh, Veíamos también qué era el procedimiento tributario, que básicamente pues resulta ser un conjunto de normas que regulan la relación del sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales.
Entonces, básicamente acá de lo que se quiere, lo que nos quiere decir esa definición del procedimiento tributario es que existe un procedimiento, existe un conducto regular al interior de la DIAN o de la Secretaría Distrital de Hacienda o de la Secretaría Municipal de Hacienda, en donde con base en ese procedimiento se resuelven las diferentes situaciones. Esos procedimientos, ese conducto regular tiene unos pasos y esos pasos tienen unas reglas, tienen unas fechas, tienen unos tiempos estipulados y con base en eso se resuelve en derecho una situación que se pueda estar presentando. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto hace presupuesto el Estado. Con esto el Estado se pone una meta de decir, para este año vamos a recaudar 350 billones de pesos. Ah, ok, ¿con base en qué? Sí, vamos a recaudar 350 billones de pesos y de esos 350, 190 van a ser provenientes de impuestos de tributación directa por parte de los contribuyentes. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ampliar la base gravable de algunos impuestos, va a poner a más personas naturales a declarar renta. ¿Cómo va a hacer? Ah, no, voy a subirle la tarifa a las empresas. Al sector empresarial, ya no le voy a disminuir al 30%, sino que por el contrario le voy a subir al 35%. Ah, miércoles. ¿Y eso cuánto equivale? A tantos billones de pesos. Ok, listo. Fuera de eso, entonces vamos a ampliar la base para que más personas naturales declaren renta. ¿Sí? No, recuerden que el hecho de que nos toque declarar renta no significa en muchos casos que haya que pagar, pero pues ya el simple hecho de tener que declarar, pues ya como que lo pone uno en el radar de la DIAN, pero es básicamente eso. Hay que dejar en claro que no siempre el hecho de tener que declarar significa que haya que pagar. ¿Listo? Recuerde que también hay dentro de las liquidaciones, pues puede que le quede a usted como persona natural un saldo a favor o lo que tenía que pagar lo absorbe las retenciones que le han hecho a lo largo del año, entonces de pronto le queda hasta un saldo a favor. Ese tipo de cosas se pueden llegar a presentar, ¿ok? Pero el verdadero objetivo del procedimiento tributario es que el Estado recaude lo correspondiente, lo que le corresponde tributar a los contribuyentes. Esa es la verdadera finalidad de ese procedimiento tributario. Y por parte del contribuyente, que ese contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. Y ahí hablábamos entonces de la temática de siempre del IVA, que por qué el IVA es ese tipo de impuesto regresivo. Y se dice que es regresivo porque básicamente es un impuesto que no mide la capacidad tributaria de la persona, ¿sí? Simplemente le calculan una tarifa a cierto tipo de productos y de malas. Si usted puede, si usted quiere adquirir ese producto, usted tiene que pagar, alcáncelo o no le alcance su dinero, ¿ok? Entonces, eso lo hace regresivo. Incluso estos 3 días del IVA que hemos visto son totalmente regresivos. Y son totalmente regresivos, ¿por qué? Porque básicamente esos días son aprovechados por las personas que más capacidad económica tienen, ¿sí? Son personas que por lo general guardan o se esperan a esos días para poder adquirir los productos un poco más baratos, un poco más económicos, pero mientras tanto la persona que devenga un salario mínimo, esa persona pues no le sirve de nada aprovechar esos días porque no tiene la capacidad, porque su salario lo gasta específicamente en lo esencial y no tiene cómo darse ese tipo de lujos. Entonces, pues básicamente ahí lo que vemos es que esos 3 días sin IVA cumplen con esa característica de ser unos impuestos totalmente regresivos, es decir, se está beneficiando a los que más ganan, a los que más capacidad tienen y dejando de prestarle o dejando de que las personas que menos capacidad tienen puedan ingresar a ese tipo de programas. Entonces, desde ese punto de vista, el tema no resulta ser de lo más acorde posible, pero digamos que aquí esto es un tema que hay que entrar a analizar con mucho sigilo. ¿Por qué? Porque se están, digamos que, pasando por encima este tipo de principios, la justicia, la equidad y la legalidad. ¿Ok? Hablábamos también
acerca de cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Entonces existe una obligación formal y una sustancial. Básicamente la obligación formal es el vehículo que nos lleva directamente a la obligación sustancial. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es el origen de la obligación tributaria? Entonces el origen de la obligación tributaria arranca con el artículo 1 de la Constitución, que habla acerca del origen de la obligación sustancial. La obligación sustancial, que es el pago del impuesto, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. Y está la otra parte, que son los contribuyentes, que son los responsables directos del pago de ese impuesto. Son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de esa obligación sustancial. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la obligación sustancial y una formal? Pues básicamente que para pagar impuestos se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa más que las obligaciones formales, por ejemplo, la obtención del RUT. ¿Mm? La obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado ha de cumplir con la obligación sustancial, debe realizar, y esto me quedó mal escrito. La obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado ha de cumplir. Es que aquí me quedó totalmente errado esto. Ahorita lo corrijo. Con la obligación sustancial debe realizar que, no, ni yo lo entiendo, o sea, no me entiendo ni mi propio error. Ay, no, profe. ¿Sí vio, profe? Eso quedó en el examen. Ay, sí. Sagrado rostro. Ahora se han... Sí, claro, ahí está el punto 5, claro. Vea, Sí, ahí sí, está. claro. El punto 5 está como desde el comienzo de esta presentación. Entonces aquí habla acerca de lo que es la obligación formal, que hace referencia a los procedimientos que el obligado debe cumplir, que es básicamente esa obligación sustancial. ¿Y qué debe hacer con esa obligación formal? Digamos que debe, un ejemplo de eso es básicamente presentar la declaración de renta, la declaración del IVA, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y el tercer paso es básicamente lo que es ya la obligación sustancial, que hace referencia a la obligación de tributar, es decir, a la obligación de pagar el impuesto. Con la obligación formal lo que hago es que me someto a un formulario, a unas fechas, ¿sí? Que de pronto me dan unas facilidades de pago. Eso es la obligación formal. Pero la obligación sustancial ya hace referencia específicamente al hecho de ir a pagar ese impuesto, ¿ok? Entonces, digamos que esos son los tres pasos de bueno, la diferencia que hay entre una obligación sustancial y una formal. Y entonces hablábamos luego de lo que era la división del procedimiento tributario, que tenemos que hablar obviamente de lo que es el procedimiento tributario, luego nos metemos con lo que es el régimen sancionatorio y por último el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Entonces primero nos metemos con la parte del procedimiento tributario, pero luego antes de eso nos metíamos a mirar cómo es que se cuentan los días. ¿Por qué? Porque este tema de los días, cuando uno no sabe interpretar esa información, tiende a cometer errores, ¿sí? Responder fuera del plazo otorgado por la DIAN, y pues ya ahí lo que básicamente nos espera es la sanción que la DIAN nos quiere imponer, ¿ok? ¿Cómo se cuentan los términos en materia tributaria? Entonces hablábamos de la Ley 4 de 1913 y nos especificaba qué era básicamente eso. Nos decía que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y los de vacantes, es decir, sábados y domingos, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Y entonces, pues hacíamos ahí una serie de ejercicios, cómo era que se contaba, inclusive eso salió por ahí en el examen, cómo contar los plazos fijados en días. Entonces, cómo se contaba en días calendario, cómo se cuenta en meses, ¿sí? Entonces decíamos que si era fuimos notificados el 6 de abril y nos daban un plazo de 3 meses, pues desde el 6 de abril al 6 de mayo, un mes, del 6 de mayo al 6 de junio, otro mes, y del 6 de junio al 6 de julio, el tercer mes. ¿Listo? Si aquí esto hubiera sido un festivo, pues nos
tendríamos que ir hasta el 7 de julio, ¿ok? Pero era básicamente eso. Y aquí, pues, básicamente dábamos un poquito de... Ok. Una preguntita, qué pena. Entonces uno lo cuenta es desde el día que le llega la notificación a uno, no es del día siguiente. Aquí, cuando es por meses, dice, por ejemplo, fuimos notificados el 6 de abril, desde ese Ujú. día 6 de abril comenzamos a contar los meses o los años, ¿ok? Si es que En nos el pide. examen me salió que eran 10 días. Yo creo que esa me quedó mala. Yo no sé, yo la hice desde el día que me llegó. O sea, creo que decía que 7 de mayo, algo así. Yo pues lo conté desde el 7 de mayo. Pero eran, ¿qué decía el ejercicio? Bueno, sí, sé que, ¿quieres que mire tu examen? Ay, Dios, pues sí. Todo quedó mal. No, pues sí, 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 no, tampoco es para hacerte sentir incómoda ni mucho menos. ¿O Ay, quieres que lo no. miremos más bien en la sesión de tutoría ahí solitos? Sí, mejor. Perfecto, listo, no hay ningún problema. Dale. Entonces, sí, digamos que el hecho de contar esa parte tiene su ciencia. Es muy fácil, pero hay que tener mucho cuidado con la manera en la cual contamos los días, contamos los meses y contamos los años, dependiendo cómo hemos sido notificados. Y si la notificación pues no es muy explícita, pues ahí digamos que aún se nos complica un poco más el tema. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a buscar específicamente como es la información. La lección de esto básicamente no nos esperemos hasta los últimos días, ¿sí? Tratemos de tener esa respuesta una semana antes o 2 semanas antes para evitar cualquier tipo es decir, no darle papaya a la DIAN frente a ese tipo de plazos, ¿ok? Sino más bien uno anticiparse con unos buenos días de antelación para poderle presentar esa respuesta a la DIAN, ¿ok? A la DIAN o a la entidad que nos esté fiscalizando. Y acá pues había un poquito un tema de una sentencia que fue interpuesta por la ponencia de la magistrada Marta Teresa Briceño, Briceño con S, en donde nos decía que, ahora bien, en relación con el conteo del término de un año previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, la Sala ha precisado lo siguiente. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos feriados y de vacantes a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado o de vacante, pues se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Básicamente lo que ya habíamos dicho anteriormente. Pero pues me gusta colocar este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque pues esto no es algo que yo me invento o algo que yo traje por ahí que se me ocurrió. No, eso básicamente es una sentencia que viene dada directamente desde el Consejo de Estado. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas de la vía administrativa? Entonces, hay una etapa de investigación que la desarrolla en la DIAN, la oficina o el área de fiscalización. Luego viene una etapa de determinación que lo hace la oficina liquidadora de la DIAN. Luego viene el paso de la discusión que lo hace la oficina jurídica en la DIAN. Y el último paso, que es el cobro coactivo, que lo desarrolla básicamente el área de cobranzas en la DIAN. Pues con esto, pues básicamente lo que habíamos dicho era que de acuerdo a una reestructuración que hubo en la DIAN, pues esa oficina liquidadora desapareció, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque esta era una oficina que trataba de ser lo más imparcial posible. Es decir, no irse siempre a tratar de darle la razón a la DIAN, sino también escuchar los argumentos que tenía el contribuyente para que en derecho pudiera definir si ese acto que se estaba desarrollando en contra de ese contribuyente era correcto o incorrecto. Y pues digamos que desde ese punto de vista, pues digamos que se cumplía una buena labor frente a eso. Lo que pasa es que ahora pues todo quedó en manos de la oficina de fiscalización. Y aquí pues el mismo que nos acusa es el mismo que resuelve si tenemos o no tenemos la razón. Y por lo general pues él va a decir que no tenemos la razón. Entonces ahí es en donde se pierde ese equilibrio. Pero bueno, seguíamos hablando acerca de esas tres áreas. Pues básicamente la de fiscalización que hace es la que investiga y básicamente se centra en mirar
si los contribuyentes han cumplido las obligaciones, si esas obligaciones son exactas o tienen algún tipo de inexactitud. Se encarga de emitir los requerimientos ordinarios, de realizar o desarrollar inspecciones tributarias, de desarrollar inspecciones contables, de generar los emplazamientos para declarar, de generar lo que es el emplazamiento para corregir, todo lo que tiene que ver con el pliego de cargos y los requerimientos especiales. Pues de ahí se suponía que pasaba directamente a la oficina de división de gestión de liquidación, en donde pues ellos ¿qué hacían? Básicamente determinaban, digamos que si había una ampliación del requerimiento, es decir, si de pronto aquí en algún proceso de estos que desarrollaba la oficina de fiscalización se había equivocado y de pronto le había dicho, oiga, mire que yo le dije al contribuyente que su obligación era inexacta, entonces la oficina de liquidación se daba cuenta que no había sido inexacta y entonces le manda a la oficina de fiscalización decirle, oiga, usted dice que es inexacto la liquidación, pero dígame por qué es inexacta, porque yo, según lo que veo con los soportes que usted me adjunta, yo veo que el requerimiento está errado por parte suya. Entonces, indíqueme cuál es el error que cometió el contribuyente. Pues, digamos que esa oficina era de lo más transparente, pero pues la quitaron, ¿ok? Esta oficina era la que se encargaba de emitir la resolución sanción, ¿sí? Y de hacer los autos declarativos. Y también era la que se encargaba de realizar todo lo que eran las liquidaciones oficiales, es decir, una liquidación de aforo, la liquidación de revisión y la liquidación de corrección aritmética. Y luego venía la oficina de gestión jurídica, que básicamente discute actos administrativos, ¿sí? Entonces, si de pronto usted no está de acuerdo con algo que fue decretado por parte de la DIAN, entonces, pues, y digamos que se le vencieron los plazos, usted no pudo responder, la DIAN lo sancionó, pues digamos que existe un mecanismo, es aquí en la parte jurídica, en donde usted alza la mano y dice, oiga, señores, departamento, división jurídica, tengo un inconveniente, la DIAN me sancionó, pero yo nunca me enteré, a mí nunca me avisaron, entonces comienza, bueno, demuéstreme que no le avisaron, porque si es así, entonces la que cometió el error fue la DIAN y ahí tendremos que exonerarla a usted de la responsabilidad de esa obligación. Entonces viene todo ese tipo de situaciones en donde, pues básicamente sobre esto vamos a mirar un casito específico en donde se pueden acudir a figuras como la figura de reconsideración, es decir, que la oficina jurídica reconsidere la sanción que le han impuesto a ese contribuyente vía alguna falta que cometió. Todo lo que tiene que ver con la reposición, temas de apelación o una revocatoria directa. ¿Listo? Y pues básicamente esta oficina desapareció. Y luego, entonces, ya ahí sí nos metíamos de lleno con lo que era el procedimiento tributario. Entonces veíamos que el procedimiento tributario, dentro de ese procedimiento tributario, las obligaciones formales se dividen en dos. ¿Para qué? Para poder ingresar al procedimiento tributario. Entonces, por un lado tenemos la obligación formal de declarar y por el otro tenemos lo que son las obligaciones diferentes de la obligación de declarar. Dentro de estas obligaciones diferentes de la obligación de declarar tenemos lo que es informar, facturar, inscribirse en el RUT y actualizar el RUT. ¿Listo? Y nos centrábamos, en primera instancia, íbamos a abordar lo que era la obligación formal de declarar. Dentro de esa obligación formal de declarar, digamos que aquí, esa obligación formal se divide en dos partes. La primera en los omisos y la segunda en los inexactos. Entonces, habíamos dicho que nos íbamos digamos que se pueden presentar tres situaciones con la declaración formal. Dentro de esas situaciones puede estar el que no se presente, en cuyo caso es lo que se conoce como un omiso. En segunda situación, que se presentan las declaraciones de manera extemporánea. Y en tercer lugar, que se presentan con errores, es decir, los famosos inexactos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no se presenta o cuando la persona es omisa? O sea, no presentó la declaración, se le olvidó o simplemente se hizo el loco y
dejó pasar las fechas. Pues digamos que en ese tipo de casos pueden pasar las siguientes situaciones. Puede haber un emplazamiento por no declarar, ¿sí? Una cartica en donde dice que es un emplazamiento y lo citan a usted para que indique en el término de unos días por qué no declaró. Y pues básicamente la DIAN lo que hace con eso es decir, bueno, respondió, se manifestó el contribuyente y dio las explicaciones de por qué no declaró, que porque estaba enfermo, que porque tenía que estudiar para un examen de procedimiento tributario, porque ese examen tiene cascaritas, entonces que no puede presentar la declaración. Entonces, ese tipo de situaciones uno se las argumenta y a la DIAN, pues, ¿qué hace con eso? Cero. Dice, bueno, listo. Entonces usted ya con esto lo que me está diciendo es que no la presentó, entonces ahora sí vamos a clavarle lo que es la sanción. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que aprender. A las buenas o a las malas, señor contribuyente, pero usted va a aprender, ¿ok? Entonces es ahí cuando vía sanciones le indican que el tema lo va a tener que pagar y eso, si no lo paga dentro de las fechas, pues digamos que ya va a adquirir otro tinte, como tintes de sanciones por extemporaneidad y ese tipo de cosas. Luego de ese emplazamiento por no declarar, viene la sanción por no declarar. Es decir, primero, la DIAN detecta que usted es omiso. Usted no presentó la declaración, entonces, pum, le manda una cartica. Le dice, oiga, señor Alex, mm, nos hemos detectado aquí en la DIAN que usted no presentó la declaración de renta de tal año y a usted le correspondía presentarla. Eh, entonces, por favor, indíquenos cuál fue la situación para poder decirle cuál es el siguiente paso que hay que dar. Ya cuando uno le explica esto a la DIAN, pues aquí pueden pasar dos cosas, que uno le responda o que se haga el loco, ¿ok? Si le respondo, pues igual la DIAN me va a decir, bueno, listo, entonces presente la declaración, porque él me obliga a presentarla, y dentro de la declaración liquide la sanción, ¿ok? Entonces puede ser una sanción del 5%, ¿sí? Pero cuando yo me hago el loco y no le respondo a la DIAN ya dice, de inmediato me emite una sanción por no declarar, ¿ok? Esta sanción ya va con un interés del 10%, ¿sí? Y me indica hasta qué plazo tengo para hacer ese tipo de declaración. Y el tercer paso es la liquidación de aforo, es decir, me emplazaron, me avisaron por medio de un documento que decía emplazamiento que yo no había declarado y yo me hice el loco. Me sancionó la DIAN y yo me hice el loco. Entonces a lo último dice la DIAN, se está haciendo el loco, ok, liquidación de aforo. ¿Qué es la liquidación de aforo? Que la misma DIAN me hace la declaración. Me dice, mire, don Alexander, como usted definitivamente esto le quedó grande, entonces nosotros le hicimos la declaración, usted lo único que tiene que ir a hacer es vaya y pague. Obviamente esa liquidación viene con todo y las sanciones por no haber declarado, ¿ok? Entonces empezamos a mirar uno por uno. ¿Qué era eso del emplazamiento por no declarar? Pues básicamente un emplazamiento se conoce como el acto y la consecuencia de citar a una persona indicándole un cierto plazo. ¿Para qué? Para que pueda comparecer en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción. Al documento que se utiliza con este fin se le denomina carta de emplazamiento. ¿Ok? En algunos casos, la DIAN se limita a invitar al contribuyente para que presente la declaración tributaria, pero en algunos casos la DIAN profiere un emplazamiento para no declarar o para corregir. Y pues digamos que la DIAN también se pega sus equivocadas bien fuertes. O sea, eso no es solamente de ustedes en el examen. La DIAN también en la práctica se pega unas pifiadas horribles. Y entonces, sabiendo que a un contribuyente lo tiene que emplazar, lo tiene que mandar una carta de emplazamiento, le manda una cartica de invitación diciendo, oiga, un acto persuasivo se le conoce a eso. Entonces, ese acto persuasivo simplemente, oiga, don Alexander, yo no estoy seguro, pero usted como que tenía que declarar, ¿cierto? Y no lo hizo. Cuénteme qué pasó. Entonces, como por ninguna parte dice emplazamiento, yo digo, listo, este man ya la embarró. Entonces, no le respondo, él me mandó esa cartica, sigue el proceso, entonces ya luego me mandan lo que es la resolución sanción, luego me mandan la liquidación de aforo y yo les mando una cartica diciéndoles, mis amores lindos, me da mucha pena, pero ustedes cometieron un error, me mandaron un acto persuasivo y lo que me tuvieron que haber enviado fue una carta de emplazamiento, pero como ustedes se equivocaron, entonces yo ahora no voy a pagar nada de eso. Entonces pido que por favor ese acto administrativo con el cual me están sancionando lo deroguen. ¿Por qué? Por esta falta en el proceso.
Entonces, nótese que la DIAN también comete ese tipo de fallas. El emplazamiento por no declarar, dime, dime. O sea, en la carta que le debe llegar a uno, debe decir la palabra emplazamiento, porque casi siempre dices eso, acto administrativo o acto persuasivo. ¿Tiene que ser emplazamiento? O sea, la primera comunicación, cuando tú no declaraste, la primera comunicación que te debe llegar es una carta de emplazamiento, ¿ok? En donde dicen, mire, señor empresa tal, usted no presentó la declaración, por lo tanto le estamos copiando esta carta de emplazamiento para que usted se acerque a la DIAN en el término de 15 días y presente la declaración o nos indique las razones por las que no presentó para que pueda liquidar la sanción y pueda presentar la declaración con esa sanción incluida. Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa? Que es que a veces la DIAN se le olvida o no sé qué es lo que pasa o el funcionario encargado no tenía experiencia, fue recién nombrado, algo pasó al interior de la DIAN y no mandó la carta de emplazamiento, sino mandó una carta persuasiva. Y era simplemente, señor contribuyente, nos hemos dado cuenta que usted no ha declarado. Lo invitamos a que se ponga al día en ese tipo de obligación. Muchas gracias, la DIAN, para ti. Y listo. Entonces uno dice, ah, bueno, la embarró, ¿sí? Pero eso es cuando usted conoce el procedimiento tributario. Cuando usted no conoce el procedimiento tributario, dice, ay, sí, señor, sí, cuénteme, señor Dian, entonces, ¿cuánto debo pagar? Y la sanción, y sí, entonces ya voy y la hago, y hace usted la declaración y va y paga un resto de plata. ¿Por qué? Porque no conocía el procedimiento tributario. ¿Mm? Eso llevó a Interesante. ese tipo de actos. Digamos que cuando a una empresa o a una persona natural le llega una carta o un acto de persuasión, agárrese usted a besos, eh, no sé, arrodíllese y dele gracias al Altísimo porque se salvó usted de un gran problema, ¿sí? Porque ya ese acto persuasivo lo que está generándole es todo el beneficio a usted. ¿Por qué? Porque la DIAN ya la embarró. Ya con eso usted simplemente dice, ah, ok, no le respondo, no hago nada. Y dejo que esto avance y avance y avance. Ah, por allá, ya cuando salga la resolución sanción, pues le digo, no, mire, hágame un favor, quíteme en eso. ¿Por qué? Porque eso ya no aplica. Ustedes me dieron haber mandado una carta de emplazamiento y esa carta de emplazamiento nunca llegó. Entonces, mire, y le demuestra a uno que nunca le llegó esa carta. Entonces, mire, me llegó fue este mensaje, me llegó este otro, y nunca me llegó una carta de emplazamiento. La DIAN también tendrá que demostrarle, ah, sí, yo se la envié, ah, mire, se la envié al correo que tenía registrado en el RUT, que era mi gordito lindo. Ay, pero si yo terminé con ese señor, ah, pero mire que ese era el correo que usted tenía registrado en el RUT. Entonces, ahí ya no es culpa de la DIAN, ahí la culpa es suya, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por no tener actualizada la información en la DIAN. Entonces, nótese que se pueden presentar muchas situaciones y en cada una de esas situaciones uno debe estar perfectamente atento para poder responderle a la DIAN o, en determinado caso, poderse defender frente a cualquier otra instancia en la que en la que vaya a llegar ese tipo de situaciones, ese tipo de sanciones que le puede interponer a uno la DIAN. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo que tiene la DIAN para proferir un emplazamiento por no declarar? 5 años. O sea, hasta 5 años tiene la DIAN para decir si lo emplaza o no lo emplaza usted. ¿Mm? Y en contraprestación a eso, ¿cuál es el plazo que tiene el contribuyente para responder al emplazamiento por no declarar? 1 mes. O sea, tan pronto, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que todo lo hacen a favor del Estado, ¿sí? 5 años. Muy equitativo, ¿no? Sí, sí, esa es la palabra, muy equitativo. 5 años para que nos emplace y nosotros tan pronto nos emplazan tenemos 1 mes para ir a contestar, ¿ok? Entonces, pues digamos que son las injusticias, pero bueno, eso es lo que hay. Pero este tipo de cositas son las que hay que tener perfectamente claras en el procedimiento tributario para poder identificar en qué momento actuamos o en qué momento tenemos que tomar otro tipo de actitud. ¿Listo? Suponga que la DIAN le envía un emplazamiento el día 11 de agosto de 2021. ¿Hasta qué fecha tiene plazo para responder ese emplazamiento? Entonces, pues básicamente hasta el 13 de septiembre. ¿Por qué? Porque ahí había de pronto un festivo o algo que lo alargó.
Sí, o sea, cayó el 11 de septiembre, un día o un domingo, de pronto, bueno, septiembre no tiene días festivos, tuvo que haber sido un sábado y un domingo, entonces se le alargó hasta el lunes 13 de septiembre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de meses y dice que desde el día 11 de agosto. Entonces se suponía que el mes se cumple el 11 de septiembre. Veamos el siguiente caso. Una empresa constituida el 16 de marzo de 2013 recibe un aviso persuasivo del día 5 de julio de 2021 en donde la invitan a realizar la presentación de todas sus declaraciones de renta, ya que se ha evidenciado que no ha realizado ningún pago hasta hoy. ¿Bajo qué términos puede responder el aviso persuasivo de la empresa? Entonces, aquí se presenta un error gigantesco por parte de la DIAN debido a que no debió emitir un aviso persuasivo, sino un emplazamiento. Partiendo de eso, la empresa puede no contestar y esperar a que el caso siga su curso y al final responder que hay un vicio jurídico y que solicita la cancelación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque la norma indica que todo proceso por no pago debe iniciar con un emplazamiento. ¿Ok? Entonces, nótese lo importante que es tener claro la terminología que se maneja dentro del procedimiento tributario y el impacto que eso puede llegar a tener. ¿Ok? Ahora, olvidemos que la DIAN le envió un aviso persuasivo y en su lugar le envió un emplazamiento. ¿Cómo cree que debe responder la empresa? En efecto, la empresa no ha presentado ni realizado pago alguno por concepto de la declaración de renta desde el 2013. Aún así, puede responder que solo va a responder por las declaraciones correspondientes a los periodos gravables 2016, 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué 2013, 2014 y 2015 no? Porque ya vencieron, algo así. No era la Perfecto, palabra, sí. ¿sí? Me Sí, gané punto 5. porque en efecto, ustedes si no Solo nos nada, puede requerir pues, los 5 años, ¿no? exactamente, esa es la respuesta, porque tiene una vigencia de 5 años ese tipo de acto administrativo. Entonces, pues digamos que en aras de eso, espérenme, yo les voy colocando acá. Profe, yo estoy confundida o hay algo que cuando uno hace, un ejemplo, presenta una aclaración de retención en la fuente y por inexactitud, ¿esa es solamente la DIAN tiene plazo de 2 años para pedirme a mí, para requerir de que yo la corrija o esa también está dentro de los 5? Es Ok, que hay un término que son 2 años, pero no tengo claro cuál es. ok, listo. Ahorita lo vamos a ver porque aquí estamos hablando de los omisos, ¿ok? Ahorita entramos a los inexactos. Entonces, no te me adelantes, Ok, pero ok, sí, ahí, ok. ahí hay un plazo diferente. Para los omisos, estamos hablando de este tipo de plazos, ¿ok? Entonces, digamos que aquí yo omití presentar las declaraciones desde el año 2013 hasta el 2020. Entonces, sí, yo le puedo responder a la DIAN, sí, sí, claro, qué pena, sí, discúlpeme. Entonces voy a declarar por los años 2016, 17, 18, 19 y 20. Entonces él me responderá, pero no le estoy diciendo que es del 2013. Y yo le diré, no, pues tampoco me grite porque es que esos ya vencieron. Usted tiene un plazo de 5 años para cobrarme y no lo hizo. Entonces se venció el del 2013, 2014 y 2015. Le voy a pagar desde el 2016 y me hace el favor y me quita esas sanciones o me saca de esa lista porque es que usted fue el que falló, no fui yo. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ya se arregla el tema. Entonces, ¿qué pasa si el contribuyente no da respuesta al emplazamiento por no declarar? ¿Qué puede pasar en ese tipo de situaciones? Pues digamos que ahí básicamente puede pasar lo siguiente. Digamos que en esta situación, lo más probable es que el contribuyente se enfrente a dos posibles sanciones. La primera es, eh, digamos que la sanción por extemporaneidad, si el contribuyente por su propia cuenta presenta la declaración o si lo hace con ocasión al emplazamiento. Entonces, básicamente, digamos que cuando un contribuyente no ha cumplido con su obligación de declarar, la DIAN digamos que la DIAN tiene la potestad de imponerle la sanción precisamente por no haber declarado. Pero antes debe, digamos que la DIAN le debe enviar a ese contribuyente omiso un emplazamiento en el cual
se le da un mes de plazo para que presente su declaración y dentro de esa declaración calcule la sanción por extemporaneidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues básicamente que la DIAN no puede emitir la sanción por no declarar y la sanción es emitida con una resolución independiente. No lo puede hacer si previamente el contribuyente no ha sido emplazado. ¿Ok? Ahora, si la DIAN está muy cerca a los 5 años, tendrá que buscar otros mecanismos, pero no puede llegar de una vez con la sanción al contribuyente. Tiene que surtir el debido proceso. No quiere decir que porque, ay, es que se va a vencer, entonces yo ya lo sanciono de una. No, no. No, señor, tiene que primero emplazarme y luego yo le doy la respuesta hasta dentro de un mes y con base en esa respuesta usted me dirá si yo le declaro o no le declaro, pero no que porque usted está sobre el tiempo, entonces de una vez me vaya a ir sancionando. No, eso tiene un debido proceso, ¿ok? Entonces, básicamente, en este tipo de casos, pues la DIAN, si hace eso, pues básicamente la DIAN, ¿qué estaría haciendo? Saltándose todos los protocolos y estaría casi que llegando al final del proceso y es emitirme a mí como un omiso, me emite una liquidación de aforo. Entonces, recuerden que la liquidación de aforo es esa liquidación de esa declaración de renta que yo no presenté, que la DIAN me la hizo. Esa es Profe, qué la pena, liquidación. una pregunta. Dime. Está levantando la manito, pero no, usted como que No, no ve, yo no entonces se me veo. olvida la pregunta. No, es que estoy con la presentación y no veo lo que... Ah, ok. Una pregunta, bueno, tenemos plazo para un mes cuando nos llega un emplazamiento, ¿cierto? Sí. Si aparte de mí declarar, igual me tocaba pagar, ya el hecho por no haber presentado, me aplican una sanción. ¿Dentro de ese mes solamente es para declarar o dentro de ese mes tengo plazo para pagar? No, cuando tú eres omiso, te llegó la carta de emplazamiento y te dicen, oye, nos hemos dado cuenta que no presentaste la declaración de renta de tal año, te invitamos a que la presentes o sea, liquidando la respectiva sanción por extemporaneidad. Entonces, ay, sí, claro, sí, señor. Entonces voy a hacerla de una vez, haces la declaración, calculas la sanción por extemporaneidad, que es más o menos el 5%, por mes o fracción que te has demorado, y presentas la declaración y pagas ese impuesto más la sanción, todo en un mismo formulario, ¿ok? Eso digamos que es lo que se acostumbra a hacer. Bueno, es lo que hay que hacer básicamente con esa norma cuando yo no he presentado una declaración de renta. Es decir, no es que se pague, primero presento la declaración y luego voy y pago la sanción. No, como fui omiso y no presenté la declaración, la debo presentar de todas maneras, la presento y dentro de esa presentación de esa declaración liquido mi sanción y pago. Pago tanto lo que me corresponde por el impuesto de renta más la sanción. Y ya queda al día. Sí, ya entonces la DIAN me dice, bueno, listo, arreglado el problema, ya cumplí con el Estado, con la función que me puso que era recaudar los impuestos que debía recaudar. Y ya lo hice. Ahora. Ok, profe. Ahora, frente a este tema, digamos que esa sanción por extemporaneidad, si el contribuyente por su propia cuenta presenta la declaración o si lo hace con ocasión al emplazamiento, pues digamos que se puede dar ese tipo de situación. Yo soy consciente que me equivoqué, que, ay, se me pasó la declaración. Entonces, o peor aún, la presentó y no iba firmada por contador público o por revisor fiscal. Cuando eso pasa, la declaración se da por no presentada. Entonces, le aplica la sanción por extemporaneidad. Y en segunda instancia, nos dice que la sanción por no declarar, si el contribuyente, a pesar de ser emplazado, se rehúsa a declarar. O sea, pueden pasar esas dos situaciones, ¿no? Bueno, aquí dice, en esta situación lo más probable es que el contribuyente esté frente a dos posibles sanciones. La primera es la sanción por extemporaneidad si el contribuyente por su propia cuenta presenta la declaración o si lo hace con ocasión del emplazamiento. O sea, si lo hago digamos que a motivación propia, pues igual yo soy consciente, entonces debo también contemplar lo que es la sanción y dentro de eso presento la declaración y mi sanción. O simplemente digo, ok, la sanción por no declarar
si el contribuyente, a pesar de ser emplazado, se rehúsa a declarar, entonces me sigo haciendo loco. Diga, ya no declare, ya dejemos que esta vaina se vaya hasta el final y que me digan en definitiva cuánto es lo que hay que pagar. O va a ver si de pronto la DIAN se equivoca en algo y de pronto hasta me salvo, ¿sí? Pues eso es muy poco probable, pero podría llegar a pasar, es una alternativa. Entonces hay que tener en cuenta que la sanción por extemporaneidad se debe contemplar ya no al 5%, sino al 10% mes o fracción de mes, ¿ok? En este tipo de casos. ¿Listo? Luego viene lo que es la reducción de la sanción por no declarar. Esta reducción de la sanción por no declarar, digamos que está contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Digamos que ahí es en donde vamos a encontrar todos los presupuestos que tiene la autoridad fiscal. ¿Para qué? Para determinarle cuánto es el monto de la sanción a la persona que, a pesar de ser notificado vía emplazamiento por la DIAN, no la atendió. Y en ese tipo de casos, pues la DIAN, ¿qué es lo que hace? Recopila toda la información con base en las consignaciones, con base en ingresos, en facturas, en el patrimonio que había reportado en otras declaraciones esa empresa, etcétera, etcétera, con toda la información de medios magnéticos, toda la información exógena que recibe la DIAN, más la facturación electrónica, toda esa información le permite a la DIAN configurarle esa declaración, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la DIAN? Pues con esa información que tiene él en su poder, le liquida la sanción al contribuyente omiso. ¿Ok? Y pues digamos que ahí se corre el riesgo que usted no pueda deducir costos y gastos que son deducibles, pero como usted no presentó la declaración y le tocó a la DIAN con base en la información que ella tenía hacer ese tipo de liquidación, pues usted ya va perdiendo por ese lado. ¿Ok? Pero revisemos lo que dice el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Nos dice, si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al 50% del valor de la sanción inicialmente impuesta por la DIAN, en cuyo caso el contribuyente responsable o agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. Entonces, digamos que aquí empiezan a surgir muchas dudas, ¿no? Digamos que para lograr esa reducción se debe presentar la declaración correspondiente liquidando la sanción reducida. De igual manera, la norma dispone que la sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, aquí con todo esto, digamos que surge una duda. Imagínese, bueno, suponga que a usted le llegó un emplazamiento y usted no lo atendió, usted se hizo loco y dijo, no, ¿qué voy a ponerme a responderle a la DIAN ni nada de esas bobadas? Nada, yo me quedo callado. Ok. Y como usted no le atendió ese llamado, esa cartica de emplazamiento a la DIAN, entonces, ¿qué hizo la DIAN? La DIAN dijo, bueno, tiene un mes y en el mes no me respondió. Listo, señor, lo sanciono. Y suponga que la DIAN le calculó y le impuso una sanción de 20 millones por no haber declarado. Esto es una resolución independiente, pero ese monto usted lo puede disminuir a 10 millones, ¿sí? Pero esos 10 millones los debe pagar en la declaración. Este tipo de situaciones surge, digamos que en este tipo de situaciones surge una duda, porque usted presenta la declaración y dice que se va a acoger a la sanción reducida para pagar solo 10 millones de pesos, pero sucede que cuando usted realiza la declaración, tiene que calcular la sanción de extemporaneidad. Como es con ocasión al emplazamiento, corresponde al 10% mes o fracción. Y es en este punto en donde surge la duda. En la sanción liquido una sanción del 10% mes o fracción más los 10 millones de la sanción que reposa en la resolución sanción y queda en el ambiente la sensación que hay doble sanción, ¿sí? Me están sancionando doble vez y no,
digamos que eso no, en la práctica eso no se puede hacer. A mí no me pueden sancionar 2 veces por la misma situación. Entonces, veámoslo con un casito práctico. Suponga que un contribuyente no presentó la declaración del año gravable del 2016. ¿Qué le correspondía? Presentarla el 14 de abril del 2016, supongamos. Entonces, este señor, ¿qué pasó? Pues fue emplazado y él se hizo el loco. No atendió ese llamado de la DIAN. ¿Qué pasó luego? Pues que la DIAN emitió la respectiva sanción por valor de 30 millones. Y el contribuyente decidió presentar la declaración de ese año, del 2016, la decidió presentar el día 14 de abril del 2018, es decir, 2 años después. Bueno, 2 años que equivalen a 24 meses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué información tenemos? Fecha de presentación de la declaración, 14 de abril del 2018. Declaración correspondiente al año gravable del 2016. Meses de sanción, supongamos que fueron 24 meses. Monto del impuesto a pagar. Bueno, entonces digamos que aquí, digamos que la liquidación del impuesto le arrojó un impuesto por pagar de 12 millones de pesos. Lo que le decía la declaración correspondiente al año 2016. Usted debió haber pagado 12 millones de pesos, pero no los pagó. Y ahora, 2 años después, va a pagar eso. Entonces tiene 12 millones de pesos que debe pagar. ¿Listo? Por la declaración del año 2016. A ese valor hay que agregarle, o bueno, hay que calcularle la sanción por extemporaneidad que corresponde al 10% del monto a pagar, es decir, de estos 12 millones, ¿sí? Por cada mes de retraso, o sea, 24 meses, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Sanción por extemporaneidad al 10%, 12 millones de pesos por el 10% por 24 meses. Eso me da 28.800.000 pesos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la sanción no puede superar el 100% del impuesto y el impuesto a pagar, en este caso, son 12 millones. O sea, no voy a pagar, lo máximo que puedo pagar por tema de sanción van a ser 12 millones de pesos. Por mucho el 100% del impuesto que tengo que pagar. Entonces estos 28.800.000 era lo que yo debería haber pagado, pero como mi impuesto a pagar son 12 millones, yo no me puedo pasar de ese 100% del impuesto. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que como el contribuyente decidió presentar la declaración correspondiente al 2016, él se puede acoger al descuento del 50% de esa resolución sanción por 30 millones si presenta la declaración y ahí mismo liquida la sanción reducida de ese 50%. Entonces, resolución sanción me llegó por 30 millones de pesos, ¿sí? Entonces, tendría que pagar eso por la sanción. Y la sanción reducida me dice, ok, como le llegó por 30 millones de pesos, usted puede solamente pagar el 50% de esa sanción, de los 30 millones. Ok, entonces 15 millones de pesos, ¿sí? Esa sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad. Entonces aquí estamos diciendo que la sanción por extemporaneidad, que si bien era 28.800.000, pero no se puede pasar del 100% del impuesto, digamos que aquí el monto de la sanción por extemporaneidad va a ser de 12 millones, va a ser de 12 millones de pesos, ¿sí? Pero aparte, la sanción que me manda la resolución sanción de 30 millones, que me permite acogerme a una sanción reducida, me dice, ok, si se acoge a esa sanción reducida, usted solamente paga el 50% del monto de la sanción, es decir, de 30 millones, solamente va a pagar 15 millones. Entonces, esta sanción, por ser mayor a la sanción por extemporaneidad, entonces digamos que la DIAN lo que me dice, ok, entonces pague la más alta. En este caso, la más alta viene siendo esta sanción reducida de 15 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, si comparamos esa sanción por extemporaneidad, que era de 28.800.000, pero el impuesto a pagar como es de 12 millones apenas, por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que dice el estatuto tributario, que la sanción no puede ser superior al impuesto a pagar, estos 28.800.000 realmente se convierten en 12 millones de pesos. ¿Ok? Por otro lado, como la resolución sanción era de 30 millones de pesos, ¿sí? Por esto me llegó la resolución sanción.
y con el descuento del 50% me queda en 15 millones de pesos, entonces el contribuyente debe pagar la sanción mayor que en este caso, pues es la correspondiente al 50% de la resolución sanción, que es de 15 millones de pesos, más el impuesto que debe pagar, más estos 12 millones de pesos. Es decir, el total a pagar por esa declaración del año 2016 de 12 millones de pesos, más la resolución sanción, que es 15, él tiene que pagar 27 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, por eso hay que mirar con mucho detenimiento todas las situaciones que se puedan llegar a presentar dentro de un caso puntual con la DIAN, ¿ok? Porque yo tengo que mirar, fácilmente hubiéramos podido haber dicho, 12 millones más 28 más 15, entonces estamos hablando de 40, 55 millones y voy y le pago los 55 millones a la DIAN. ¿Por qué? Porque no conozco que esta sanción no puede superar el monto que voy a declarar y aparte yo tengo que escoger entre esta y la resolución sanción, ¿cuál es la mayor? Y esa es la que voy a pagar, ¿ok? Entonces me acojo, aquí me toca por ley pagar la más alta, que es la de los 15 millones, más estos 12 millones, me da 27 millones, ¿ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, el tema hay que saberlo interpretar para no ir a cometer errores que después nos salgan de pronto muchísimo más caros. Ahora, existe un procedimiento para imponer la sanción por no declarar, ¿sí? Perdón, me faltaba esto, marcar los dos ítems que sumaban los 27 millones. Entonces, les decía que existe un procedimiento para imponer la sanción por no declarar. Entonces, como hemos dicho a lo largo de esta presentación, la sanción por no declarar, que está contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, se impone solo si el contribuyente se ha rehusado a declarar con motivo al emplazamiento proferido en los términos del artículo 715 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Pero imaginen que salió una sanción, una sentencia, la sentencia 20463 del 16 de noviembre de 2016, emitida por la sección cuarta del Consejo de Estado, y dice así. Dice, así, el emplazamiento para declarar es el requisito previo que se debe expedir en garantía del derecho de defensa para la imposición de la sanción por no declarar y para formular la liquidación de aforo. Es decir, mire que aquí nos está volviendo a decir que es la DIAN la que nos debe emplazar si quiere que nosotros le paguemos. Si no me emplaza, yo me puedo hacer el loco y después puedo mandar a archivar ese acto administrativo en el cual me están obligando a pagar un impuesto en donde la DIAN cometió un error administrativo para cobrármelo. ¿Okay? Entonces hay que tener presente que una sentencia del Consejo de Estado surge cuando ha llegado un conflicto entre la DIAN y un contribuyente para que esa entidad, para que este Consejo de Estado lo dirima, lo resuelva. ¿Ok? Ahora bien, digamos que en ese tipo de sentencias se pudo haber dado porque la DIAN le impuso una sanción a un contribuyente por no declarar, pero nunca lo emplazó. Por lo tanto, ese acto administrativo fue demandado y el Consejo de Estado falló en contra de la DIAN. ¿Ok? Entonces ahí básicamente le está diciendo, usted cometió el error, usted tuvo que haberlo emplazado y no lo emplazó, entonces no venga a tratar de que el contribuyente le pague algo teniendo en cuenta que usted cometió un error al momento de formularle ese cobro a esa persona. Entonces, vuelvo y digo, hay que seguir teniendo mucha precaución frente a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el plazo que tiene la DIAN para imponerle la sanción por no declarar? Sucede que el plazo que tiene la DIAN para imponer la sanción por no declarar también debe ser dentro del mismo plazo que tiene para emitir una liquidación de aforo, es decir, dentro del término de la prescripción, que son 5 años. Entonces, dentro de esos 5 años, la DIAN tiene que emplazar al contribuyente, tiene que sancionarlo y tiene que emitir la liquidación de aforo. ¿Ok? Entonces, la facultad que tiene la DIAN para imponer la sanción por no declarar puede prescribir si no se impone dentro del término o plazo que le confiere la ley. No hay una norma que de forma expresa señale el tiempo de prescripción de la sanción por no declarar. Así que tendremos que recurrir a la prescripción del procedimiento posterior a la sanción por no declarar, que no es otro que la liquidación de aforo indicada en el artículo 717 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuál es el
presupuesto legal para imponer la sanción por no declarar, que el contribuyente no presente la declaración estando obligado a presentarla, ¿ok? Ahí, frente a eso, digamos que la sección cuarta del Consejo de Estado en su sentencia 2849 del 25 de octubre de 2017, con ponencia de este magistrado, pues argumentó frente a ese tipo de situaciones. Pero, ¿qué puede pasar si presento la declaración después de vencido el plazo que me ha establecido la DIAN por el emplazamiento para declarar? Entonces, digamos que aquí, bueno, ¿qué pasa si presento la declaración después de vencido el plazo establecido por el emplazamiento para declarar? Digamos que para este tipo de casos, tenemos que asumir lo siguiente. Entonces, imagínese que a un contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar. Entonces ya le mandó la cartica de emplazamiento, la DIAN, a ese contribuyente. Y la norma indica que el contribuyente tiene que un mes para dar respuesta al emplazamiento. Entonces, asumamos que al contribuyente lo emplazaron el 20 de febrero para que presente la declaración de renta del 2017, por lo que él tiene, como es emplazado el 20 de febrero y tiene un mes, entonces tiene hasta el 20 de marzo para presentar la declaración. Pero el contribuyente presentó la declaración hasta el 31 de marzo, es decir, por fuera de los 30 días que le da la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? Sucede que el artículo 716 del Estatuto Tributario dice que si vencido el plazo otorgado en el emplazamiento para declarar, el contribuyente no declara, la Administración de Impuestos procederá a imponer la sanción por no declarar, lo que hace suponer que en caso de presentar la declaración después de vencido el plazo fijado en el emplazamiento, se debe aplicar la sanción por no declarar, ¿ok? Y pues sí, uno dirá, ay, joder, mi chica, se me fue el mes que me dio la DIAN, pero yo lo hice no a los 30 días, sino lo hice en el día 40, presenté la declaración. Dice uno, ay, joder, mi chica. Entonces, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Sucede que conforme al artículo 715 del Estatuto Tributario, la DIAN debe proferir un emplazamiento previo para declarar, ¿sí? Que tiene por objeto emplazar al contribuyente que no ha declarado, para que lo haga en el plazo estipulado de un mes. Y si el contribuyente presenta la declaración después del emplazamiento, debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad con base en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Entonces, ubiquémonos de nuevo en el caso anterior, ¿sí? Y qué pena que les dé tanta vuelta, pero es para hacerme entender. Entonces, a un contribuyente le notifican el emplazamiento para declarar. ¿Por qué? Porque no presentó la declaración de determinado año. Y la norma indica que ese contribuyente tiene un mes para dar respuesta a ese emplazamiento. Entonces, asumamos que al contribuyente lo emplazaron el 20 de febrero. ¿Para qué? Para que pueda presentar la declaración de renta del 2017. Por lo tanto, el plazo que tiene es hasta el 20 de marzo para presentar esa declaración. Pero el contribuyente no lo presentó el 20 de marzo, lo presentó el 31 de marzo. Es decir, por fuera de los 30 días que había establecido la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Eso significa, o lo anterior significa que no procede la sanción por no declarar si el contribuyente atiende el emplazamiento y declara que precisamente con ocasión del emplazamiento cumplió el deber formal de declarar, ¿sí? Que lo hizo tarde es otra cosa, ¿sí? Motivo por el cual debe liquidar y pagar la sanción de acuerdo a lo estipulado en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Entonces, de acuerdo con el artículo 716 del Estatuto Tributario, si vencido el término otorgado en el emplazamiento, el contribuyente no declara, la DIAN debe imponer la sanción por no declarar. Esta previsión tiene sentido porque si el contribuyente no atiende el emplazamiento y, por tanto, no declara, a pesar de estar obligado a hacerlo, debe ser sancionado por no declarar. Pero, ojo, aquí en el caso que estamos presentando, el contribuyente declaró 10 días después de vencido la carta de emplazamiento, pero la declaró, ¿ok? Ahora, sin embargo, si el contribuyente declara aún después de vencido el plazo concedido en el emplazamiento, no debe imponérsele la sanción por no declarar, pues lo que se censura
en dicha sanción, aquí me quedó mal, en dicha sanción es la omisión del deber de declarar, omisión que no se presenta cuando el contribuyente declara, ¿sí? Que lo hizo tardíamente es otro cuento, pero él declaró. Entonces, en relación con las declaraciones presentadas después del mes otorgado por la DIAN en el emplazamiento para declarar, la sala precisó que no dan lugar a la imposición de la sanción por no declarar, dado que el hecho sancionable no se presentó. ¿Por qué? Porque él no, digamos que él se le venció el plazo, pero fue y realizó la declaración de renta liquidando la respectiva sanción. Entonces, ahí ya lo que está diciendo aquí el Consejo de Estado es no hay mérito para emitir una resolución sanción. ¿Por qué? Porque el contribuyente, a pesar que lo hizo tardíamente, cumplió con su obligación. ¿Ok? Y además aquí lo que estamos evaluando es que no haya presentado la declaración. Y él sí la presentó. Que lo hizo tarde es otro cuento, pero él presentó la declaración. ¿Ok? Entonces la sala precisó que no dan lugar a la imposición de la sanción por no declarar, dado que el hecho sancionable no se presentó. O sea, él sí presentó la liquidación, la declaración con la liquidación de la sanción. Toda vez que las declaraciones se presentaron, aunque de manera extemporánea. Eso está contemplado en la sección cuarta de la sentencia 15975 de julio 20 de 2008. Entonces, es de suma importancia lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque si la DIAN nos emplaza y teníamos un mes, es decir, teníamos 30 días, pero declaramos a los 40 días, no a los 30 días, sino a los 40 días, y sucede que en el día 42 fue cuando la DIAN emitió la resolución sanción por no haber declarado. En este punto, ¿qué debemos hacer? Mandarle una cartica a la DIAN indicándole que la sanción no procede. ¿Y no procede por qué? Porque ya presentamos la declaración. Porque recuerde que uno de los principios para que se profiera la sanción por no declarar es que usted no haya presentado la declaración. Cosa bien diferente es que la hayamos presentado por fuera de los términos. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero sí la presentamos, ¿ok? Solo que hay que tener pues, cuidado y es presentarla antes que nos notifiquen la resolución sanción, ¿ok? Ahora, dime. Pregunta, ¿y entonces cuánto tiempo tiene para que le llegue la resolución porque ya se pasó el tiempo? Ok, bueno, eso no está estipulado. Lo que pasa es que... Porque ahí se supone, terminan los 30 días, ¿no? Y sí. En este caso la presentó los 10 días después. Entonces, esos 10 días la DIAN no se manifiesta, no llega pues nada. Se supone que la DIAN no hizo nada durante esos 10 días. Puede que la DIAN se demore 15, un mes más en emitir la resolución sanción, ¿sí? Pero si yo me muevo rápido y voy y presento la declaración y liquido mi sanción, así se me haya vencido el plazo de la carta de emplazamiento y yo fui y presenté mi declaración, ya no aplica ahí la resolución sanción. Ahora, ¿qué pasa si nos notifican, por ejemplo, el 5 de abril y la presentamos el día 6 de abril? Entonces, a ella no procede. Para nosotros no procede. ¿Por qué? Porque tendríamos que en esa declaración haber liquidado la sanción que nos propone la resolución sanción. Entonces, mire que si yo me demoro, o sea, si se me vencen los términos del emplazamiento, pero no me han emitido la resolución sanción, yo todavía tengo plazo para presentar mi declaración de renta con la respectiva sanción. ¿Ok? Pero una vez emitida la resolución sanción, yo ya me tengo que someter a lo que diga la resolución sanción. ¿Sí? Entonces, tengo una gabela. ¿Cuántos días? La DIAN puede, vuelvo y te digo, se puede demorar 2 días después de vencida la carta de emplazamiento, como se puede demorar un mes. ¿Sí? Entonces, lo importante ahí en ese tipo de casos es, si a usted se le olvidó el plazo de vencimiento de la carta de emplazamiento, vaya y liquide eso de inmediato y pague ese impuesto de una vez antes que le llegue la resolución sanción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa resolución sanción, ¿qué hace la DIAN? Como no tiene información de la declaración, ella misma la arma. ¿Sí? ¿Y qué arma? Con todos los ingresos, su patrimonio, todo lo que encuentre que tiene ahí reportado, eso se lo va básicamente a sumar todo. ¿Para qué? Para que
con base en eso, usted pague esa sanción. Entonces, mire que le puede salir muchísimo más caro. Entonces, bajo esa perspectiva, pues hay que tener mucha precaución porque, digamos que el secreto está en poder pagar antes que me llegue la resolución sanción. No hay un plazo. No dice, y entonces después del emplazamiento la DIAN tiene 5 días para... Eso no está en el estatuto tributario. Dice que después de vencido el emplazamiento, la DIAN le va a emitir a usted una resolución sanción, pero no dice el plazo. ¿Ok? Pero lo importante de este caso es tener presente que el hecho de, digamos que aquí lo más importante es presentar la declaración de renta, ¿listo? Liquidando obviamente la respectiva sanción por extemporaneidad, pero es, digamos que lo que prima en derecho y sobre todo en el procedimiento tributario es que el omiso pierda su categoría de omiso al momento en que declare al momento en que declare ese impuesto de renta del respectivo año. Lo que pase de ahí en adelante, si después de haber usted declarado, al día siguiente le llega la resolución sanción, usted tranquilamente le puede mandar una cartica a la DIAN diciéndole, me hace el favor, esto no procede. ¿Por qué? Porque yo pagué ayer. Y mire, ahí va, le envío la copia de la declaración de renta. Y ahí la DIAN no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado ya se manifestó y dijo que lo importante, es decir, lo que persigue la DIAN vía el procedimiento tributario es que el contribuyente pague. Y usted pagó un día antes de la resolución sanción, pero pagó. Y 10 días después de la carta de emplazamiento, pero usted pagó, ¿sí? Que usted asumió esos 10 días y eso lo incluyó dentro de la sanción y todo eso, perfecto. Pero usted ya cumplió, usted como contribuyente. Ahí ya a la DIAN que le corresponde eliminar esa resolución sanción o emitir un acto administrativo en el que diga que da por cerrado ese proceso. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya pagó la sanción, ya hizo la declaración y pagó lo correspondiente. Ahora, ¿qué recursos hay contra la sanción por no declarar? Entonces, qué pena, digo, es que me toca ser reiterativo para que el caso quede bien explicado. Retomemos nuestro caso hasta ahora. Entonces, usted es un omiso, ¿sí? O sea, no presentó la declaración. Y la DIAN lo emplazó, pero usted se hizo el loco con ese emplazamiento y no lo respondió, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la DIAN? Lo sancionó, ¿sí? Ahora, como esa sanción es un acto administrativo definitivo, usted lo puede discutir. O sea, ahí no acaba el caso. Usted todavía tiene oportunidad de seguir peleando, ¿ok? Entonces, usted puede discutir ese acto administrativo, es decir, se puede interponer un recurso de reconsideración. Eso está dentro del artículo 720 del Estatuto Tributario. Ese artículo nos indica que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esa resolución sanción, usted como contribuyente sancionado puede interponer ese recurso de reconsideración que, palabras más, palabras menos, le estamos diciendo a la oficina jurídica de la DIAN que reconsidere esta resolución sanción por las razones que usted desee exponer, ¿sí? Entonces, usted interpone el recurso de reconsideración y la DIAN que tiene 1 año para resolverlo, ¿ok? Ahora usted mira, uy, pero imagínese 1 año y todo eso son intereses, ¿no? Ahí ya el proceso está detenido. Ahí no hay intereses que le apliquen. ¿Por qué? Porque es que la DIAN se toma 1 año. Imagínese donde tuviera 3 años y le cobrara a usted todos esos intereses. No, el proceso ya quedó quieto. En la fecha en la que la DIAN dijo, ok, vamos a analizar el caso. A partir de ahí no le pueden cobrar a usted intereses. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del Estatuto Tributario, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración. ¿Ok? El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. O sea, usted tiene 2 meses después de que le llegue la resolución sanción
tiene hasta 2 meses para interponer ese recurso de reconsideración en donde usted argumente el hecho que la oficina jurídica reconsidere esa resolución sanción. ¿Ok? Ahora, ya digamos que pasó todo lo de la sanción, a usted lo van a sancionar, aquí no hay tutía que valga, se ganó la sanción. Entonces, ¿qué pasa? Que la DIAN ya hace la famosa liquidación de aforo, que está contemplada en el artículo 717 del Estatuto Tributario. ¿Qué es esa liquidación de aforo? Entonces, retomemos el caso. Tenemos un emplazamiento por no haber declarado, nos hicimos los locos con el emplazamiento, la DIAN nos emitió la resolución sanción por no declarar, y el artículo 643 del Estatuto Tributario le da la potestad a la DIAN, ¿para qué? Para calcular la sanción, ¿sí? Entonces, sume todos los ingresos, sume todas las consignaciones, sume todo el patrimonio y con base en eso, sanciónelo. Miércoles, sale carísimo, ¿sí? Pero esas son las armas que le da el Estatuto Tributario a la DIAN, ¿ok? Ahora, a pesar de haber surtido todo ese proceso, el contribuyente se sigue haciendo el loco. Y entonces la DIAN, ¿qué hace? La DIAN se toma la molestia y le arma la declaración a ese contribuyente, es decir, le arma la obligación sustancial, que es esa liquidación de aforo, y este es el último recurso que tiene el Estado para determinar esa obligación sustancial, ¿sí? Pero miremos que para poder llegar a esa liquidación de aforo, hubo que surtir 2 pasos previos, el emplazamiento y la sanción, ¿ok? Entonces, la liquidación de aforo es ese último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, de manera que previo a ese último paso, deben agotar otras medidas que señala la norma a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y quien determine su obligación tributaria. En otras palabras, la liquidación de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente. Esto es un peligro, ¿ok? Porque vuelvo y digo, la DIAN le arma la liquidación con la información que ella tiene, ¿sí? Ella no sabe si usted tuvo costos y gastos que no tiene por ahí, que no están reportados, que bueno, para la DIAN eso no es claro. La DIAN simplemente con su información que tiene, con eso pasa y arma esa liquidación de aforo. Y esa liquidación de aforo, digamos que tiene todo un procedimiento para formular esa liquidación de aforo, que es lo que vamos a ver el viernes. ¿Listo? Porque ya ahorita como que con tanto artículo y tanta cosa, de pronto se me saturan. Entonces, el viernes vamos a ver cuáles son las implicaciones o en qué incurre la DIAN para poder pasar a formular lo que es la famosa liquidación de aforo. Entonces, se siguen unos pasos, hay que tener en cuenta unos procedimientos, hay que tener en cuenta toda una normatividad que hay detrás de eso. Y digamos que ya esa liquidación de aforo ya es algo, ya es una obligación formal que recae sobre el contribuyente. Es decir, que con base en esa liquidación formal, bueno, con esa liquidación de aforo, la DIAN ya puede abrir todo un proceso jurídico en contra suya, ¿sí? Un cobro coactivo. Entonces, frente a eso, pues digamos que también pues hay otro tipo de apelaciones, hay otro tipo de peleas jurídicas que se pueden dar, pero ya es un poco más complicado porque el caso ya está muy avanzado y está todo a favor de la DIAN, ¿ok? A menos que la DIAN haya cometido primero el tema del errorcito de haberle mandado un aviso persuasivo y no una carta de emplazamiento, en cuyo caso todo esto puede llegar hasta el final y usted al último dice, ay, chiqui, archívame ese acto administrativo porque eso no procede. Y no procede, ¿por qué? Porque usted me tuvo que haber mandado una carta de emplazamiento y me mandó fue un acto persuasivo. Y eso no aplica. Usted cometió un error en su proceso administrativo. Entonces, grave por ese lado. ¿Listo? Entonces, dejémoslo hasta acá y miramos más bien la próxima, el viernes, miramos más casitos frente a todo lo que aplica con todo este tema de la liquidación de aforo. ¿Les parece? Listo, profe. Lo que usted Listo. Bueno, entonces,
el viernes a las 7 de la noche. Yo quisiera citarlas a las 6, pero como tengo la tutoría, entonces voy a tomar una de 6 a 7, tutoría con las otras materias, y más bien de 7, y tratamos de avanzar lo que más podamos en la materia. ¿Listo? Sí, vale, profe. Así nos ayuda por el transporte. Está como pesado estos días por acá. Qué vaina, me imagino. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención y nos vemos el viernes, ¿listo? Los que puedan, el que no pueda, tranquilo, pero los que puedan sería muy chévere porque ustedes participan y hacen preguntas y eso nutre más la presentación, ¿ok? Bueno, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, profe. No, a ustedes. Gracias, profe. Gracias, que Feliz estén bien. noche. Gracias. Lo mismo. Chao. Gracias, profe. Lo Nos vemos mismo, al Yenari. rato. Ok, Yenari, cuéntame. Profe, Dime. lo del examen mío lo vamos a ver el viernes o ahorita. No, es que fue No, horrible. si quieres el viernes entre 6 y 7, Ajá. pues llegas antecitos de la clase y lo miramos con Ajá. detenimiento. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, Listo, profe. listo. Bueno, Julie. Gracias. Ok. Vale, que estén bien, Chao, que profe. estén bien. Chao.